de Gobierno. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Solo para aclarar inicialmente que el tema registrado seguramente por error de mi asistente no es Casa de Gobierno, es Casa de Gobierno y Casas del Gobernador. Compañeros y compañeras legisladores, cuando existía el viejo sistema autoritario, el sistema político de partido único, de partido hegemónico, el corrupto de aquel entonces solía decir, una vez que amasaba fortunas formidables y disponía del erario público indebidamente, solía decir el corrupto de aquellos tiempos: ahora sí, la revolución me ha hecho justicia. Por cierto, era una justicia pronta y expedita, fíjense ustedes. De la noche a la mañana se convertían en los nuevos riquillos, en los nuevos millonarios, en los aristócratas del sexenio en turno. El corrupto de aquella época, hablo de la década de los 70 y de los 80, seguía bien el consejo de la canción grupera que dice que no quede huella. Pero si dejaban huellas de sus trapacerías, si dejaban vestigios de sus corruptelas, se escudaban cínicamente diciendo: me atengo al juicio de la historia. Que conozca la verdad histórica los mexicanos en su momento. Todos sabíamos que ese personaje era un personaje corrupto y pillo. La generalidad de los mexicanos lo sabíamos. Lo que ignorábamos o se mantenía en el misterio eran los detalles de sus corruptelas. El corrupto de hoy, el corrupto moderno, corrupto de nuestros tiempos, es el que suele decir, una vez que comete sus trapacerías, que investigue la autoridad competente, que intervengan las instancias correspondientes. Habla del Estado de Derecho en mayúsculas, como si las mayúsculas se pronunciaran. Elabora toda una retórica de tecnicismos jurídicos incomprensibles para el ciudadano común. Bien podría sintetizarse el corrupto moderno como aquel que comete pillerías, que comete bribonadas, que comete corruptelas con estricto apego a derecho. Pero hablo del corrupto de ayer y del corrupto de hoy, porque lo sucedido hace unos días en torno al tema Casa Velayo, Casa Gobierno, se ajusta a ese molde de corrupción moderna, corrupción light, corrupción del buen gusto. Inodoros de 30,000 pesos, jaboneras de 20 y tantos mil, corbateros de 60,000 pesos, closets de 80,000, y todavía en el esplendor del cinismo
Dicen que no manchen la imagen y reputación del gobernador, que no son 20 millones, son solo 16 millones de pesos. Seguramente mañana el presidente del PRI dirá que investiguen las autoridades correspondientes. Por favor, que investigue Arturo Nale un posible peculado, que abra el contralor un expediente de investigación. Eso es una ofensa, eso es un insulto al sentido común de los zacatecanos. Pero más allá de las excentricidades, más allá de la corrupción en torno a Casa Velayo, lo que ha quedado al descubierto es una clase política voraz, saciable, glotona. Pero lo de Casa Velayo es una casa Infonavit, compañeros, es una casa Coprovi respecto de lo que les voy a mostrar en estos momentos. Vean ustedes la casita que acaba de adquirir el gobernador del estado, una casa adquirida en la cabecera municipal de Jerez, en el centro, al señor Sergio Díaz, calle Aurora número 14, empresario de la cadena de restaurantes Siete Mares, la cadena de mariscos Siete Mares en los Estados Unidos. Pero no solo es la única propiedad, les voy a mostrar otra. Esta propiedad, ubicada en la calle Luis Moya, número 7, Colonia Centro del municipio de Jerez, perteneciente a una de las familias de mayor abolengo en Jerez, la familia Alcalde, luego vendida a la señora Josefina Maldonado y ahora a nuestro gobernador del estado. Pero por si fuera poco, ustedes conocen aquí a unos cuantos kilómetros la Quinta San Miguel. Fíjense, San Miguel ya hasta ni la burla le perdonan a los zacatecanos. La Quinta San Miguel. ¿Quién se atreverá a investigar las más de 15 propiedades que tiene el gobernador del estado en la zona céntrica de la ciudad? Buena pregunta. Hoy solo dimos a conocer 2 de ellas, pero como decía aquel conductor de televisión, una y más. ¿Cuánto, diputada presidenta? Para hechos, diputada presidenta. Adelante, diputada. Decirle al diputado en tribuna y a todos mis compañeros que me parece verdaderamente grave lo que él hoy está denunciando desde este recinto legislativo, porque nos hemos enterado en recientes días de todas las irregularidades con las que se ha estado manejando el tema, particularmente de las licitaciones. Hoy a eso se le suma el tema de enriquecimiento ilícito de parte del titular del Poder Ejecutivo. Es grave decirle que nosotros estamos interesados en llegar con esta investigación hasta las últimas consecuencias, que nos parece que los zacatecanos deben de estar enterados cuál es el destino de sus recursos, que no es la primera circunstancia de la que nos enteramos de mal manejo. Hoy nada menos está el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales de la colonia Osiris, que captaría más del 80% de las aguas residuales de la zona conurbada, con un contrato que ha sido observado por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en su licitación. Entonces, ¿en qué estado están las finanzas de los zacatecanos? ¿Cuál es el estado que guarda la administración pública apenas 2 años? Estado de corrupción, estado en el que sin lugar a dudas se ha hecho un manejo ilegal de los recursos, obras con montos millonarios que no se licitan, que son adjudicaciones directas, obras de montos multimillonarios que se licitan, pero que hay graves acusaciones de quienes participan en esas licitaciones, como que se sustraen documentos de los expedientes y que por eso tiene que ser revocado su contrato, por incluso los sobreprecios que no tienen justificación.
obras de remodelación como el caso de la Casa de Gobierno y lo que es más grave, que es lo que usted menciona, diputado, adquisición de bienes inmuebles que no justifican el salario por gobernador que sea, acumulado íntegro en 2 años para poder adquirir ni siquiera una de todas las propiedades que usted ha hecho mención. Decirles entonces que estamos ante una grave situación, todos los zacatecanos, de corrupción, y que nuestra obligación como legisladores es exigirle a la auditoría que actúe, que transparente todos estos montos, que transparente cómo es que se adquirió el mobiliario de Ciudad Gobierno por un monto por encima de los 200 millones de pesos, que tampoco hubo licitación al respecto, y que seguramente en el contexto de las comparecencias en este próximo mes, pues deberán de estar obligados los funcionarios a responder, pero que nosotros al margen de eso tenemos un órgano fiscalizador interno que está obligado a darle seguimiento a todas estas denuncias que aquí se hacen. Es cuanto. Gracias, diputado. Adelante. Me parece delicado, bien lo decía nuestra diputada Giovanna, que la medianía económica del gobernador en turno, fue diputado local, fue presidente municipal, de la noche a la mañana se convierta en una súbita riqueza inmobiliaria, un nuevo latifundio urbano en Zacatecas. Eso es sumamente delicado, pero además es delicado porque la corrupción ha tocado el vértice del poder político en Zacatecas. Está tocando la pirámide, vértice de la pirámide política. Eso es sumamente delicado. Pero les voy a platicar otra anécdota. Algunos han viajado a Querétaro. Querétaro es conocida como la ciudad de los palacios, y no por sus monumentos arquitectónicos, por sus monumentos históricos, es por la gran propiedad inmobiliaria que acumuló el expresidente, el exgobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer. Mariano de las Casas, así se le conoce en Querétaro. Ya de mañana puede ser Miguel de las Casas, en Zacatecas. Pero felicito particularmente a los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Los felicito porque no hay lealtades hasta la ignominia, compañeros. Aguas, qué bueno que hoy guardaron silencio y no se enlodaron en lo que después se pueden arrepentir, haber ayudado a defender a quien se perfila como el neolatifundio del estado de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para hechos. Ya no hay lugar. Para hechos. No hay. Disculpe, diputado, Oiga. ya no hay lugar. O para alusiones también. Ya, mejor dejémoslo así. Me encanta que participe el diputado Juan Mendoza, porque miren qué silencio había en la sala. Todos pusieron atención. Siguiendo con le concedemos el uso de la palabra al diputado, a la diputada Georgina Ramírez Rivera, con el tema Semblanza de un hombre ejemplar. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Estimados compañeros diputados, hoy lamento profundamente la muerte del senador Alonso Lujambio Irazábal, destacado académico, funcionario, miembro de Acción Nacional y un gran contribuyente a la construcción de nuestra democracia. Alonso Lujambio Irazábal llega a encarnar en toda su vida política y personal lo que representa Acción Nacional. Además de que su aportación en la transformación de este país fue fundamental, pues poseía una inmensa capacidad de diálogo para enfrentar a quienes pensaban distinto. Nació el 2 de septiembre de 1962 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Fue licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
y con una maestría en ciencias políticas. Tuvo una destacada trayectoria en los sectores académico y público. Fue consejero electoral ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Participó en la organización de las elecciones federales de 1997, 2000 y 2003. Asesor en las Naciones Unidas e integrante de una delegación de esta organización nacional internacional, cuyo objetivo fue diseñar el sistema electoral para las elecciones de la Asamblea Constituyente en Irak. Fue profesor universitario durante más de 20 años en instituciones como el ITAM, donde dirigió la licenciatura en Ciencia Política, así como profesor en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Publicó libros, ensayos y artículos sobre transición democrática, sistemas electorales, federalismo y división de poderes, y miembro del comité editorial del Fondo de Cultura Económica. Joven que dedicó energías en la preparación de los concursos de oratoria y sobre todo se dedicó a sembrar amigos. Ocupó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Recientemente, en su cargo como senador de la República, con una sonora ovación por parte de los integrantes del Senado. Nuestro partido sin duda pierde a uno de los mejores hombres, íntegro, entusiasta y un gran ciudadano comprometido con su país. México pierde un gran hombre que luchó hasta el último día para lograr un mejor futuro. Es por esto que solicito a mis compañeros diputados y diputadas guardar un minuto de silencio en su memoria. Que descanse en paz, Alonso Lujambio Irazábal. Diputada Presidenta, solicito a usted un minuto de silencio. Sí. Por favor, ¿se puede parar? Siento, gracias. Le concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Ramírez Muñoz con el tema Chiapas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con el permiso de esta asamblea, he decidido nuevamente tocar este tema en la máxima tribuna del Estado, debido a que he visto con atención y con preocupación las recientes declaraciones por parte del director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Zacatecas, que integran 4 municipios, entre ellos, y vuelvo a repetir, el municipio que represento en esta legislatura, que es el de la capital. Yo primero quisiera hacerle una serie de aclaraciones al director de esta junta y decirle que este asunto no es un asunto de índole personal o de índole político. Este asunto del desabasto, este asunto del malestar y este asunto que tienen más de 40,000 usuarios de este sistema en la capital, no es solamente de un diputado o de un par de diputados o de un grupo de diputados. Es un asunto que afecta a los habitantes del municipio de Zacatecas, del municipio de Guadalupe, del municipio de Morelos y del municipio de Betagrande.
Es un asunto que afecta a más de 100,000 usuarios que siguen quejándose y siguen haciendo hincapié en el maltrato que se les da en las oficinas que él dirige, que siguen haciendo una queja constante acerca del desabasto que se tiene diariamente en las colonias del centro histórico y en las colonias de la periferia de esta ciudad capital y de la ciudad de Guadalupe. Quiero decirle que no es un asunto que solamente estemos tratando de hablar para que esto se aclare en lo oscurito, como seguramente está acostumbrado a que se hagan las cosas el director de la Junta Intermunicipal. Nosotros estamos exigiendo que se haga a través de la vía institucional. Estamos exigiendo que no solamente venga al Congreso del Estado a hacer un espectáculo mediático y decir que viene a encarar a aquellos que lo están acusando. Señor director, hay instancias y si no sabe, hay una oficialía de partes en la cual puede dejar la documentación que le estamos requiriendo quienes somos representantes de la población y quienes somos representantes de la sociedad que se sigue quejando día con día de ese trato despótico y ese trato que se da todos los días a los habitantes y a los ciudadanos y sobre todo a los usuarios de Chiapas. Y que ya no solamente queda ahí, ahora en los últimos días, derivado de esta denuncia que hemos venido haciendo, no solamente ahora son los usuarios, sino son los trabajadores de la Junta Intermunicipal quienes ahora vienen a acudir a nosotros para denunciar el maltrato y para denunciar condiciones hostiles de trabajo en esta dependencia. Yo sí quiero hacer varias reflexiones y vuelvo a hacer un exhorto y que no se olvide que es una junta intermunicipal que depende de los ayuntamientos, que debe de ser un consejo consultivo el que debe de tomar las decisiones y derivado de ello actuar en consecuencia. Yo le preguntaría también al director si la junta, el consejo consultivo, los presidentes municipales, los cabildos de estos 4 ayuntamientos que integran este organismo están enterados de este aumento del cerca del 14% en las tarifas. Si estos ayuntamientos y sus presidentes municipales, que tienen no solo la obligación, sino la responsabilidad de estar al tanto de las decisiones que se tomen ahí, están enterados de esta privatización de los recibos del agua potable en Zacatecas, si están enterados de que se está haciendo un negocio que nosotros queremos y estamos exigiendo que se aclaren las cosas. En algunos medios dice que a la Chiapas le dan 50,000 pesos mensuales, en otros dice que son 70, en otros dice que son 90, pero a final de cuentas la información no está clara, la información que nosotros estamos exigiendo al día de hoy no ha llegado y vamos a seguir insistiendo en el tema hasta que no tengamos una comparecencia formal por parte de este funcionario. De nada sirve establecer puntos de acuerdo cuando sabemos que también no existe la voluntad de muchos compañeros al interior de esta legislatura para que eso suceda. Por eso yo espero que en el marco de las comparecencias de este segundo informe de gobierno y ya que el señor le rinde informes y lleva esa documentación al gobierno del estado, al gobernador, cuando no debe de ser así, se lo debe de llevar a los ayuntamientos, pues yo espero que en el marco del segundo informe de gobierno, en la glosa de este segundo informe, también pueda venir a comparecer. Hago un llamado a los coordinadores de los grupos parlamentarios al interior de este Congreso a que hagamos una reflexión y a que se den cuenta que no es un asunto personal entre los diputados y el director, es un asunto que nos exigen miles de usuarios que están afectados por el desabasto, que están afectados por el trato despótico que se le da en las oficinas de la Junta Intermunicipal y que nosotros, y yo en lo particular si lo digo como diputado local, requiero y exijo saber cuál es el trasfondo de esta nueva forma de cobrarle a los usuarios del agua potable a través de un panfleto publicitario que mucho da por qué sospechar. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos, diputada presidenta. Para Adelante. hechos, diputada presidenta. Adelante, diputado.
Adelante, diputado Maínez. Y también decir que nos parece vergonzoso que el tema que tratamos con puntualidad y precisamente en mi caso particular, sin hacer alusiones personales, haya sido tomado como un pretexto para hacer actos de bravuconería y chistosadas, incluso por ahí señalando que las iniciales de la empresa con la que él está haciendo un negocio personal particular, porque no ha reportado a los ingresos derivados de ese tema, se parecen más las iniciales a mi nombre que al de él. Me parece un absurdo que tengamos que estar discutiendo esto. Creo que hay un déficit legislativo que yo quiero reiterar. Nosotros hicimos una propuesta para establecer como derecho constitucional el acceso al agua. Ya se hizo en la Constitución Federal y la Comisión de Puntos Constitucionales presentó incluso aquí un dictamen de por qué estaba de acuerdo con la propuesta. Lo que no entiendo es por qué en el caso local no hemos podido dar avance con este tema para cambiar toda la percepción y toda la filosofía con la que el gobierno enfrenta el tema del agua. El absurdo mayor está en decir que es buen negocio vender la publicidad de la GIAPAS, de los recibos, y al mismo tiempo subir las tarifas, subir el mínimo, por ejemplo, y bajar al que se tiene derecho. Eso es lo que realmente es preocupante. Si de 72 pesos se van a estar pagando ahora 82 por parte de la gente más pobre del Estado, que es un aumento, como se le quiera llamar, de 14% por segunda vez en lo que va del año, ¿por qué no aprovechar esos supuestos ingresos publicitarios que se supone que serían para el gobierno para disminuir las tarifas? Pero además hay un tema que es muy relevante que le pongamos fin a este tema de la publicidad por un asunto. A diferencia del ciudadano que está obligado o en derecho de hacer todo lo que la ley y la Constitución no le prohíben, los funcionarios solamente pueden hacer aquello que la ley les mandata. No pueden andar haciendo venta de publicidad o de espacios con un patrimonio que es público. Esos recibos, aunque sean móvil, aunque sea papel, es un patrimonio público de los zacatecanos. No puede prestarse a hacer un negocio discrecional sin licitación, sin decir qué ofertas había, qué empresas había, sino nada más de la noche a la mañana con una empresa que supuestamente va a redundar en un beneficio económico, pero que el beneficio económico no se ve traducido en los ciudadanos porque se les aumentan las tarifas. Así, a mí eso me parece verdaderamente preocupante, y también que se establezca una respuesta tan cínica al decir que la incorporación al agua debe de costarle lo mismo a todos. Yo no estoy de acuerdo, lo mencioné de un caso específico, en que en colonias que está haciendo FONAPO, como el fraccionamiento Progresistas en Guadalupe, de 26 metros cuadrados la vivienda, tengan que pagar una cuota del mismo monto que una colonia que tuviera casas de 300 o de 400 metros cuadrados. Es un absurdo que se les cobre una cuota de incorporación de esa naturaleza, aun y cuando haya el matiz de un posible descuento. No puede determinarse así el costo de la vivienda popular. Gracias, diputado. Adelante, diputada Giovanna. Gracias. Bueno, en principio coincidir con mis compañeros. Creo que es importante que ahora, en el contexto de las comparecencias de los funcionarios de la segunda, en la glosa del segundo informe de gobierno, es muy importante que todos los coordinadores, los integrantes de la Comisión de Régimen Interno, amplíen a los funcionarios que deberán de acudir a este recinto a comparecer sobre el manejo de los recursos de todos los zacatecanos. Me parece incorrecto que después de que somos testigos, no solamente en la zona conurbada, y sí en todo el estado, del deficiente suministro de agua potable, de las grandes carencias que tenemos en esa materia, se retire un subsidio del gobierno, se incrementen las tarifas y aparte se contrate publicidad. Creo que sí es importante que nos den una explicación al respecto. También es importante el que se pueda ampliar a otros funcionarios que a juicio de nosotros no se han conducido con rectitud ni con honorabilidad en sus encomiendas, y en segunda, hacer un exhorto respetuoso a mis dos compañeros en el sentido de que con la misma indignación con la que están asumiendo el tema del incremento de las tarifas de agua, pues que podamos asumir verdaderamente de fondo el problema que está en Zacatecas, que es la corrupción. Eso es, el decir no perdamos los pesos por los centavos. Hay un sinnúmero de irregularidades y hacerles el llamado para que con ese entusiasmo, con esa exigencia, con esa demanda, los estemos discutiendo en las próximas semanas. ¿Es cuanto? Gracias, diputada. Adelante, diputado Carrillo. Sumarme a los comentarios todos que me antecedieron y nada más precisar que
Bueno, es importante en proceso de regulación. Nosotros presentamos una iniciativa de una ley de agua para el Estado de Zacatecas como fracción y bueno, está en la cañería, quisiéramos ver la forma de que podamos sacarla de ahí y sumarme definitivamente. Creo que solicitarle a la CRI que haga comparecer a este funcionario que ha hecho de su reglamento, de su propia ley, ha hecho aplicación a criterio, la propia interpretación, y ha sancionado y ha castigado al pueblo de Zacatecas. Me parece que no es correcto. Finalmente, decirles que efectivamente la diputada Giovanna tiene razón, el derecho al agua es un derecho humano. Estamos hablando de que es uno de los vitales líquidos que requiere el ser humano para sobrevivir y que sí requiere ser de suma importancia en su dotación, en su regulación y en el manejo específico, y que esa regulación, ese manejo y ese procedimiento que actualmente ostenta la propia Junta, pues debe ser en beneficio de la sociedad zacatecana. Es cuanto. Gracias, diputado. Adelante, diputado. Muchas gracias. Agradezco los comentarios que unos de mis compañeros hacen, pero yo creo que es un tema que sí debemos de tocar con la seriedad que merece. Este asunto de la Giapaz es un asunto que creo yo debe de analizarse a conciencia, es un asunto que tiene muchas implicaciones jurídicas precisamente por la violación a los propios reglamentos y por diversas circunstancias y situaciones que se están dando al interior de la propia dependencia. Invitarlos efectivamente y sumarme a ese llamado a que hagamos, más bien se haga una reflexión por parte de quienes integran esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que se amplíe el número de funcionarios y se pueda incluir al director de la Giapaz en esta comparecencia formal ante los medios de comunicación, y dejemos esta discusión y estas garamatías en los medios de comunicación, en donde solamente a través de ellos es que el director y el funcionario le contesta a los diputados. Efectivamente, es un tema que nos preocupa. Contestar a quien hace el llamado, efectivamente estamos denunciando casos que desde nuestra trinchera consideramos que se deben de revisar. Al interior de esta legislatura, cada quien resuelve sus temas y cada quien resuelve los partidos que debe de tomar en los diferentes temas que se van realizando. Estamos haciendo un llamado para que se analicen todos los temas con la seriedad y con la institucionalidad que ello merecen. Yo por eso creo que lo más importante es que las comisiones trabajen y que las comisiones funcionen en su totalidad, y hago el llamado para que todos los puntos de acuerdo que se han derivado de estos temas que en los últimos meses y en los últimos días sobre todo se han dado en la entidad, se revisen conforme al procedimiento legislativo y conforme al procedimiento legal que se tiene en esta legislatura del Estado, pero que también se analicen y se revisen, como lo comentaba quien me antecedió en el uso de la voz, todas aquellas iniciativas que han sido presentadas en este tema y en muchos otros. Creo que también es la parte que a los diputados nos corresponde hacer, y para poder también criticar, nosotros también debemos de señalar los defectos y los errores internos que tenemos, y tenemos por supuesto un grave rezago legislativo en todas y cada una de las comisiones, incluso la mía, que hay muchos asuntos que sacar, muchos asuntos que responder, y en este tema del agua creo que la propuesta que el Partido de la Revolución Democrática, que algunos otros grupos parlamentarios, incluso una que fue presentada también por un servidor y por el diputado Álvarez Maínez, deberán de ser revisadas, y ojalá y podamos hacerlo pronto, ojalá y podamos tener en estos últimos meses que nos queda como diputados locales muchos dictámenes que puedan sacar adelante muchos de las propuestas que las diferentes fracciones y los diferentes diputados hemos presentado. Pero para rematar, simplemente hacer el exhorto y hacer la invitación para que podamos escuchar de viva voz en esta tribuna y con los cuestionamientos por parte de todas y todos los diputados
del director de la Junta Intermunicipal para que nos aclare cuál ha sido el manejo que se le ha dado a este organismo y por qué de las constantes quejas de los habitantes de estos 4 municipios que integran la Chiapas, y por supuesto que será un tema que habrá que tocar en su totalidad, porque no solamente es este organismo, sino muchos otros en el estado de Zacatecas que cuentan con serias deficiencias y asuntos que arreglar. Es cuanto. Gracias, diputado. Su participación ha quedado debidamente registrada. Y se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana María Romo con el tema Quinta Cumbre de la Infraestructura y Finanzas en México. Adelante. Con su permiso, Presidenta, con el permiso de los compañeros, los días 20 y 21 de septiembre de este año, en la ciudad de Puebla asistí a la quinta cumbre de la infraestructura y finanzas subnacionales en México, a invitación expresa de la organización Lati Finance a través del director Michael Bursalgar. En esta cumbre tan interesante se trabajaron temas fundamentales en el desarrollo internacional, nacional, estatal y municipal, siendo entre los principales temas a destacar dentro de esta intervención los siguientes. Primeramente, tuvimos la exposición del programa de Banobras crediticios para estados y municipios por parte de la directora general de Banobras, Georgina Kressler, la cual nos habló del desarrollo de la naturalidad del desarrollo social en cuanto a los municipios en materia de salud, educación, infraestructura y otros servicios que han sido apoyados a través de la inversión de Banobras. Se nos habló del papel fundamental que juega Banobras a través de la proveedora de recursos de desarrollo en materia de infraestructura y bienestar social. Ejes fundamentales ha sido el fortalecimiento institucional y financiero para estados y municipios, donde Banobras en muchos casos tiene hasta fondo perdidos el porcentaje hasta el 25%. Catalizador de financiamiento e impulsor a financiamientos de la banca comercial en mercados y proyectos, sobre todo en materia de infraestructura. Se habló de una inversión en este año de 106,000 millones de pesos, donde estos municipios han tenido una cobertura aumentada, donde de atender de un municipio de cada 4 que solicitaban créditos, ahora se atienden 2 de cada 4 en la realidad de Banobras. Por otra parte, en otra exposición, también se habló explorando el nuevo marco legal para el financiamiento a nivel estatal y municipal en México. Dentro de ellos estuvo el titular de la Unidad de Coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Garza, el subdirector de Tesorería de Pemex, Mauricio Larraqui, director de Deuda Subnacional HR Rating, Ricardo Gallegos, American Moody's Calificadora, Alejandro Olivo, y el director ejecutivo de Banco Interacciones, Gerardo Salazar, los cuales estuvimos abordando temas tan interesantes como los estados y la municipalidad continúan buscando soluciones e innovadoras, maneras eficientes para tener acceso a financiamiento y a las asociaciones con capital del sector privado. Sin embargo, la variedad enorme de necesidades, prioridades, fortalezas financieras y entornos normativos hacen que la solución de estos problemas sea complejo y de difícil financiamiento. No todas las deudas son malas. No todo el endeudamiento, siempre y cuando vaya encabezado al desarrollo económico de la nación, del estado y del municipio. Por lo tanto, se observaron temas tan interesantes como la adaptación de los bancos prestatarios y agencias calificadoras a las nuevas legislaciones aplicables a municipios, estado y nación, así como los cambios regulatorios adicionales necesarios para promover el crecimiento responsable en el endeudamiento subsoberano. También los cambios en el proceso de inscripción de la deuda por la Secretaría de Hacienda Crédito Público, como los factores tomados en cuenta al analizar la inscripción de nuevos financiamientos. También parte fundamental fueron los factores que deben tomarse en cuenta en las entidades subnacionales cuando emiten una deuda a corto plazo. Ya lo marcaba aquí nuestra compañera la diputada Georgina Ramírez. Y también cuál es la experiencia a nivel internacional y nacional. Estas experiencias internacionales con respecto a las nacionales, estatales y municipales, ¿cuáles son los límites razonables del endeudamiento? ¿Qué indicadores se deben usar? ¿Y cuál es la factibilidad de la implementación de los programas en materia de ajuste fiscal si no se cumplen los límites máximos de los endeudamientos?
parte importante también fue otra tercera conferencia magistral, que es el nuevo sexenio, la política en infraestructura y los objetivos del gobierno entrante. Se habló de la expectativa ante la entrada de la nueva administración federal en México, debido a los planes del ejercicio acerca de la aplicación de más de 160 billones de dólares en proyectos de infraestructura, comparados con los que se han ejercido por parte de esta administración saliente de 53 billones de dólares, los cuales han sido gastados por la administración actual en inversión de infraestructura. Inversión de tal magnitudes se necesita transparentar. Implica, además, que este desarrollo en infraestructura en México sea una prioridad nacional para estar en el contexto internacional, como lo es Chile, Brasil, China, Suiza, y debemos entrar a un nuevo esquema de competitividad internacional. Definir prioridades e identificar los métodos del financiamiento que serán utilizados por parte de esta nueva administración y las que se dejan. También, ¿qué se pudo lograr durante este sexenio y hasta dónde se han logrado los objetivos puestos en el Plan Nacional de Desarrollo? También, ¿qué podemos los gobiernos subnacionales encargarnos de nuestros déficits, el saneamiento y la transparencia de los mismos para tener un crecimiento constante y seguir invirtiendo en infraestructura y desarrollo social? ¿Cuáles son las prioridades de este nuevo sexenio en construcción de nuevos aeropuertos, crecimiento en desarrollo carretero, en desarrollo ferrocarrilero, en la sustentabilidad energética, etcétera? Temas de interés importantes será la infraestructura y aplicación para el crecimiento de los municipios, en una base de crecimiento del Estado y el fortalecimiento de toda nación. También se habló de los límites de las deudas. Aquí tuvimos la gran participación del doctor Sergio Chagoya, socio de la empresa Santa Marina Iseta, así como Manuel Albornoz, especialista senior en infraestructura de transporte BID, así como José Antonio Aguilar, principal en fuentes de energéticas alternativas Viva Energía. También se habló con Rubén López Moreno, subsecretario de Asociación Públicas y Privadas, y de las experiencias que tienen en la Secretaría de Sustentabilidad en el estado de Oaxaca y los grandes crecimientos de su desarrollo. Quiero poner hincapié en ese ejemplo del estado de Oaxaca para hablar de un taller que creo que es fundamental en el crecimiento del estado y de nuestros municipios en cuanto a la implementación de proyectos de energía renovable y energía eficiente a nivel subsoberano para poder aspirar a estas bolsas nuevas que vienen en materia presupuestal para aquellos estados y municipios que lleven a cabo proyectos productivos innovadores en ciencia y tecnología. Voy a tocar algunos temas fundamentales el día de hoy, como ha sido el de la energía sustentable y sobre todo eficiente. La ley en México prohíbe la generación de electricidad a menos que sea adquirida por la Comisión Federal de Electricidad o bien que sea usada para autoabastecimiento, la cual genera la oportunidad para proyectos de autoabastecimiento y cogeneradores. En la escala de estos proyectos habrá proyectos de fuentes de viento y celdas solares. El mercado de bonos de carbono ofrece una vasta y nueva oportunidad para la colaboración a nivel subsoberano. Una ley fundamental es la nueva ley aprobada a través del Diario Oficial de la Federación este 16 de enero del 2012, que es la iniciativa de ley de asociación pública y privada. En próximos días presentaré una iniciativa sobre la ley estatal precisamente de asociación pública y privada. Con esto podremos tener la oportunidad de generar infraestructura energética renovable hacia un camino sustentable verde. Con las proyecciones al año 2050, en las cuales se estima una población de 9,000 millones de habitantes en el mundo, se necesitará de un aumento del 50% en el consumo energético en los próximos 25 años. La demanda de fuente de energía es un tema de alta prioridad. Durante la quinta cumbre de infraestructura y finanzas subnacionales en México, realizada en esta ciudad de Puebla, se concluyó que el crecimiento explosivo de la industria de los materiales de construcción, tan solo para el año 2015 del mercado sustentable de edificación será por encima del orden de los 406,000 millones de dólares. Lo anterior para la creciente preocupación por los problemas ambientales, los altos costos de energía y la creciente popularidad del beneficio que generen. Tan solo
En Estados Unidos hace 3 años consumía el 20% de la energía global en transporte, el 8% en energías renovables. Dicha tendencia ha generado que el 60% del consumo energético de las edificaciones se realicen en el acondicionamiento del espacio. Con dichos diagnósticos, se muestra aquí el abanico de oportunidades que muestra la Ruta Verde para que la economía mexicana transite hacia ese nuevo rumbo. En el plano nacional, Pemex actualmente tiene una producción de 2.5 millones de barriles diarios. Con la inversión privada se estima que podría aumentar a 9 millones de barriles, mientras que en materia de gas se extraen 4,000 millones de pies cúbicos, cuando en el 2030 se requerirán 9,000 millones para satisfacer la demanda de la población mexicana. En el terreno de las energías renovables, con cifras de la Asociación Mexicana de Energía Eolítica, nuestro país dispone de un potencial eolítico indiscutible, estimado en más de 50,000 megawatts, y pese que existen plantas eolíticas en algunas entidades, aún está lejos México de alcanzar economías como las de Brasil, China, Chile, Estados Unidos. Por su parte, la Secretaría de Energía tiene registradas 30 solicitudes para la instalación de parques eolíticos en diferentes regiones de nuestro país, que permitirán producir 3,000 megawatts de electricidad. Para este año, el país podría generar alrededor de 650 megawatts adicionales con la operación de los nuevos parques eolíticos de La Venta, Tercera y los Oaxaca 1, 2, 3 y 4. La nueva infraestructura se ubica en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Aún con estos avances, el cumplimiento de la meta de más de 2,000 megawatts instalados se ve imposible de alcanzar la meta. Sin embargo, en nuestro estado de Zacatecas, más de 20 empresas realizan estudio para la instalación. ¿Y lo haré? En nuestro estado de Zacatecas, más de 20 empresas realizan estudios para la instalación de parques de energía eolítica. Sin embargo, solo tenemos infraestructuras y redes de distribución para solamente una, según el Consejo Zacatecano de la Ciencia, Tecnología e Innovación, quien ubica el interés de las empresas Power, Preanal, Energy y DPH. Existen varios puntos donde la calidad del aire es óptima para la instalación de aerogeneradores, como es el municipio de Mazapil, Pinos y Zacatecas, que reúnen las condiciones favorables para la explotación de esta energía limpia, entre las que se incluyen las vías de comunicación y acceso a redes de distribución, por la cual Zacatecas prevería y debería estar ya a la vanguardia de 5 empresas por lo menos en este ramo en los próximos años. Concluyendo, es así como vemos que en nuestro México y Zacatecas existen grandes retos y se abre una importante oportunidad de crecimiento y expansión de nuestra economía en este tipo de infraestructuras de energía renovable. Esta es una de las ventanas y el mayor reto de oportunidad para que Zacatecas aspire a generar un gran desarrollo sustentable, así como a formar parte fundamental en el desarrollo económico del país y en el mundo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Su participación ha quedado debidamente registrada. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día jueves 27 del mes y año en curso en punto de las 11 horas. A su siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.